Y si el mundo moderno no hubiera nacido por casualidad, sino a partir de un plan trazado en secreto. Hoy vamos a ver cómo un antiguo gremio de constructores no solo levantó catedrales, sino que también puso los cimientos de la ciencia tal y como la conocemos. Una conexión que ha estado oculta a simple vista y que, bueno, lo cambió absolutamente todo. A ver, pensemos un momento. Tenemos a tres genios del siglo XVII que, en apariencia, no tienen nada que ver. Un arquitecto, un físico y, bueno, un economista. Pero resulta que sí compartían algo, una especie de red secreta que fue el motor de sus descubrimientos. La pregunta es, claro, ¿cuál era ese vínculo? Pues bien, el primero es Sir Christopher Wren. Y ojo, no era un arquitecto cualquiera, fue el visionario que literalmente levantó Londres de sus cenizas después del gran incendio. Un auténtico maestro de la geometría, de la estructura, una mente brillante. Después tenemos a Robert Boyle. Su ley sobre la presión y el volumen de los gases es algo que se estudia todavía hoy. Es fundamental para la física y la química, un pilar, de lo que conocemos como el método experimental. Y para terminar, William Petty, un médico y economista que fue un pionero absoluto en el uso del análisis de datos, creando las bases de lo que hoy es la estadística. Tres mentes increíbles unidas por un hilo invisible que, bueno, estamos a punto de desvelar. Para tirar de ese hilo, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a una época en la que ser masón no era solo pertenecer a una fraternidad, sino que significaba ser uno de los maestros constructores que, literalmente, estaban dando forma al país. Fijaos en esto. Aquí se ve perfectamente el estatus que tenían estos masones, los llamados operativos. No eran simples trabajadores, para nada. Eran la élite, figuras que trabajaban codo con el propio rey en los proyectos más importantes del reino. O sea, que esto no era una simple ceremonia de obras, ¿qué va? Era todo un evento de Estado. Estaba el rey, la nobleza, y en el centro de todo, los líderes de la masonería. El punto clave aquí es que esta red ya era increíblemente influyente y estaba conectada con las más altas esferas del poder. Muy bien, pero ¿cómo pasa esta red de constructores superinfluyentes a ser la cuna de una revolución científica? Pues la respuesta está en un único lugar, el Gresham College de Londres. Aquí lo tenemos. Este lugar era el epicentro de todo, un espacio totalmente nuevo para la época, un centro de aprendizaje donde las mentes más brillantes se juntaban no solo para hablar de teorías antiguas, sino para ponerlas a prueba de verdad. Fue aquí donde nació algo que llamaron el nuevo saber. La idea, aunque hoy nos parezca obvia, era totalmente revolucionaria. El conocimiento no viene solo de los libros antiguos, sino de la observación, de la experimentación, un cambio de paradigma total. Y aquí, atención, es donde todo encaja. La creación de este centro neurálgico intelectual no fue ninguna casualidad. Sir Thomas Gresham, el hombre detrás del proyecto, era un alto cargo de la masonería. Lo que estaba haciendo era, en esencia, plantar la semilla de un nuevo tipo de logia, una dedicada a la búsqueda del conocimiento. Claro, este grupo de pensadores, que se reunía de forma más o menos informal en el Gresham College, estaba a punto de dar un paso de gigante, de formalizar su existencia y crear la que sería la institución científica más prestigiosa del mundo. Y aquí está, el plano, al descubierto, la lista de los fundadores de la Royal Society. Y ahí están nuestros protagonistas, Boyle, Petty y por supuesto Wren. Pero la clave está en las conexiones masónicas. Wren, el arquitecto, masón. El primer presidente, Brouncker, masón. Sir Robert Moray, el que controlaba el dinero como tesorero de la corona, masón también. No eran solo unos cuantos miembros, eran el núcleo duro, el liderazgo. El arquitecto, el presidente, el financiero. Esto no era una coincidencia, era un diseño. La propia estructura de la nueva ciencia estaba siendo guiada por esta red. Así que la Royal Society se convirtió en el prototipo, en el modelo a seguir. Esta idea de una logia para pensadores, basada en la confianza, en una cierta jerarquía y sobre todo en el conocimiento compartido, no se quedó ahí. Se convertiría en el plano para la propia estructura de la masonería moderna que conocemos hoy. Y esta cronología lo resume todo a la perfección. Empezamos con el centro intelectual fundado por un masón, pasamos a la sociedad científica creada por un núcleo de masones y terminamos con la creación formal de la Gran Logia de Inglaterra, la organización que a día de hoy rige la masonería. Pero quizá lo más fascinante es que este momento crucial, la fundación de la Gran Logia, no ocurrió en un palacio ni en un gran edificio. Ocurrió aquí, en una taberna bastante modesta de Londres. Unos comienzos humildes para una organización cuya red informal había ayudado a dar a luz nada menos que la ciencia moderna. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. La historia nos demuestra cómo una red de personas, unidas por ideas y confianza, pudo diseñar el futuro. La cuestión es, ¿qué redes invisibles, ahora mismo,
¿Están trazando el plano de nuestro mañana?